Hola, ¿cómo están? Un abrazo grande para ustedes. Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en Desde tu Cancha. Activamos nuevamente este espacio para poder conocer las propuestas de la política ecuatoriana. Viene un periodo de elecciones, viene un periodo nuevo en donde vamos a escoger a nuestros representantes para un corto periodo, ¿no? En esta ocasión, sin embargo, pues hay propuestas porque en un año y medio, que más o menos será este periodo, pues los asambleístas del presidente, las nuevas autoridades podrán ejecutar algunos proyectos. Hoy nos acompaña Alex de Remache, él está con nosotros acá, él es miembro del Partido Socialista desde muy joven, economista, catedrático, ha estado también inmiscuido en la política, como él dice, no desde la primera línea, pero sí ayudando desde las bases también para fomentar algunos proyectos que se han ejecutado. Forma parte del Partido Socialista que en estas elecciones será parte de una alianza, de una coalición con el Movimiento Agua, con Unidad Popular, con Democracia Sí, también con una parte de Pachacuti, ¿no? Entonces, apoyando la candidatura de Yacu Pérez. Pero bueno, de eso hablaremos un poquito más adelante. Alex, bienvenido, muchas gracias por estar acá. ¿Y qué lo animó en esta ocasión a principalizarse, digamos así, como asambleísta de la provincia de Pichincha? Gracias por sus palabras tan afectuosas y saludos a la audiencia. Ciertamente lo que me animó es que en el actual Partido Socialista Ecuatoriano los jóvenes tomaron la conducción, la dirección de nuestro partido. Y claro, yo he estado siempre desde el mundo académico apoyando procesos de formación, por ejemplo, capacitación, asesoría, si se quiere. He participado toda mi vida en el Partido Socialista. Entonces, en esta oportunidad, estos jóvenes que dirigen el partido dijeron, bueno, Alex, es momento de que tú nos representes. Y estamos aquí para participar por el centro norte de Quito en las elecciones estas anticipadas que tenemos, siendo candidato, en primer lugar, en esta coalición que lo ha señalado muy bien Jorge, del distrito centro norte de Quito a la Asamblea Nacional. ¿Cuánto se puede hacer en un año y medio? Bueno, quienes venimos del mundo académico procuramos ser muy objetivos y obviamente hay que demostrar que somos objetivos. En un año y medio se va a poder hacer muy poco, pero va a ser lo suficiente para que los ecuatorianos nos percatemos, tengamos la certeza de que corregir el rumbo de los destinos del país es lo importante. En el gobierno de Yacu Pérez haremos todo el esfuerzo para cumplir con este compromiso. Y desde la legislatura, lo que nos corresponde, pues en mi caso personal y con el grupo de candidatos que pertenecen a las fuerzas políticas que usted señaló, Jorge, tenemos una propuesta central, si bien no es la única. Generar un conjunto, una base legal, una ley orgánica que reforme otros cuerpos legales para auspiciar, para fomentar, para empujar con decisión el empleo juvenil con base tecnológica. Ese va a ser nuestro principal elemento. Hay otros, por supuesto, Jorge, como por ejemplo dedicarnos a preservar los derechos de nuestros adultos mayores. Ellos han entregado todo al país. Nosotros somos hijos de lo que nuestros padres han hecho. Y claro, tenemos que dignificar a nuestros adultos mayores. Será otro tema. ¿Cómo conseguir gobernabilidad en el país? ¿Cómo asegurar que quien esté en el poder pueda ejecutar las leyes, pueda ejecutar las obras, los proyectos que así lo quiere? Porque en estos últimos periodos ha habido una mezcla un poco de ingobernabilidad, de incapacidad para esto. Entonces, Alex, ¿cómo garantizar que haya una gobernabilidad? ¿Cómo no? Hay que hacer todos los esfuerzos para que en un año y medio empecemos a mirar otras cosas en el país. Pero a pretexto de la pregunta, Jorge, que formula, es indispensable tener conciencia de lo siguiente. La crisis política que hoy vivimos, la crisis económica que hoy vivimos, tiene una altísima corresponsabilidad en la clase política, en quienes han dirigido este país. Sostengo personalmente que los políticos, la mayor parte de políticos, representan a grupos pequeños de la sociedad ecuatoriana, que se olvidan, no regresan ni a ver a la gran mayoría de ecuatorianos que vive día a día con muchas necesidades. Entonces la gobernabilidad tiene que estar dada por el hecho de que nuestros políticos comprendan que el Ecuador es el que estoy tratando de explicar a la audiencia. El Ecuador tiene una gran mayoría, grandes sectores sociales con dificultad, Jorge. Esto es increíble, parece que no nos damos cuenta, que con dificultad llevan un bocado diario a la boca 3 veces al día, digamos. Mientras existe una minoría pequeña, muy poderosa,
¿sí?, que ha gobernado este país. La expresión de esto, bien podemos decir categóricamente, es el presidente Lasso, por ejemplo, otros presidentes anteriores también. Entonces, la gobernabilidad quiere decir que actuemos los políticos con un criterio. En el caso de los parlamentarios, todo el esfuerzo, todas las energías, toda esta minga que denomino y que Yacu Pérez denomina así, tiene que ser para favorecer que estos amplios sectores se vean incorporados a la sociedad ecuatoriana. Empleo, seguridad, educación, vivienda, seguridad social, salud, es lo que reclama la gente por décadas. Entonces la clase política, para hablar de gobernabilidad, tenemos que hablar clarísimo qué intereses representamos, qué queremos hacer, gobernar para pocos o para la mayoría de ecuatorianos. ¿Cómo reconstruir esa imagen de la Asamblea? Se fue la Asamblea, Alex, y creo que a nadie le dio pena, ¿no? Creo que termina con un rechazo enorme este periodo legislativo, un rechazo de más del 80%, ¿no? Así es. Bueno, señalemos que los parlamentos en el mundo no son bien vistos. Pero claro, el nuestro ya exageró, pasó cualquier límite, digamos. Esa clase política, la mayoría de legisladores que fueron cesados, ¿sí?, representan a esa clase política que estamos diciendo. Es difícil en un año y medio darle la vuelta y pensar que un parlamento va a ser prestigiado. De ahí me parece bien que los jóvenes que dirigen mi partido, por ejemplo, hayan pensado en otros candidatos, porque no soy solamente yo el que tengo esta decisión de ir a la Asamblea para intentar representar los intereses de esta gran mayoría que digo. Entonces, ese es el tema. ¿Cómo dignificar mínimamente el Parlamento? Pues el Parlamento es un espacio para alianzas, para acuerdos. Lo que nosotros sostenemos es que esos acuerdos deben ser sobre la mesa de cara a la gente y sobre todo en función de los intereses de esta gran mayoría que me he permitido señalar, Jorge. No podemos pensar en acuerdos donde las leyes, por ejemplo, lo que nos va a corresponder trabajar en la legislatura, sea un tema de pequeños grupos empresariales o grandes grupos empresariales. Lo que estoy señalando, Jorge, y a su audiencia, no implica que estos grupos poderosos van a ser como que puestos a un lado. No. Son parte del Ecuador. Yacu Pérez representa la unidad en la diversidad. Somos distintos en el Ecuador. Entonces acá tenemos espacio, una naturaleza privilegiada, gente tan buena que daremos cabida a todos en el gobierno de Yacu Pérez, privilegiando, obviamente, lo que he acabado de decir, Jorge. La economía es su fuerte, ¿no? Usted es economista, tiene un doctorado, tiene un masterado, ha trabajado mucho en este tema, catedrático también sobre la economía. ¿Qué hacer con un Ecuador que económicamente no pasa uno de sus mejores momentos, ¿no? Con tasas de desempleo, de subempleo altísimas? Y con un índice que nos dice que el Producto Interno Bruto cae este año y el siguiente. Eso es preocupante. ¿Qué hacer con Yacu Pérez en un año y meses? Pues creo que hay que obtener los recursos necesarios para orientar con firmeza, con decisión, políticas públicas en beneficio de este gran sector de ecuatorianos. ¿De dónde saldría el dinero? Si tenemos un presupuesto que hay que ejecutar porque no se aprobó, tenemos serias dificultades en la economía nacional. Pues en el país hay dinero. Por ejemplo, el 10% de las personas más ricas en el Ecuador tienen exoneraciones tributarias. Exoneraciones tributarias que llegan a 598 millones de dólares. En cifras redondas, 600 millones de dólares. ¿De dónde más hay dinero? Pues si el SRI, Jorge, cobraría a las 500 empresas más grandes que le deben, tendría 1.983 millones de dólares. En números redondos son 2.000. Más los 600 que dije anteriormente, son 2.600 millones. Es decir, para esto no se necesita cambiar leyes ni nada, se necesita la decisión política de Yacu Pérez de cobrar lo que hay que cobrar, porque claro, estos grandes grupos económicos tienen plena conciencia de que le están debiendo al SRI. ¿Sí? Entonces, ahí hay dinero, ¿para qué? Para reenrumbar, reencauzar los destinos del Ecuador.
Y ACU no va a cambiar el país de forma automática. Lo que vamos a cambiar es la forma de hacer política y la forma como los recursos públicos se destinan a favorecer a las grandes minorías del Ecuador. Muy bien, estamos conversando con Alex Remache, él es candidato para la Asamblea Nacional, el periodo legislativo de 1 año y medio que se viene por la provincia de Pichincha, distrito centro-norte, ¿no? Hay 4 distritos en la provincia de Pichincha y cada uno tendrá a sus representantes. Alex, hablemos un poquito del tema que seguramente usted lo maneja muy bien porque ha sido catedrático por mucho tiempo en la Universidad Andina Simón Bolívar, ¿no es cierto? Y el tema universitario ha sido polémico. La educación de tercer nivel ha generado mucha polémica en el último tiempo por el tema de la CENESID, por el tema de cómo enrumbar a los jóvenes para que puedan obtener una carrera que además luego les brinde un espacio laboral. ¿Qué hacer por este rubro, por esta parte de la población? ¿Cómo no? A ver, el problema de la educación es un problema un poco viejo, digamos. En un momento dado se plantearon reformas que daban la impresión de que iban a tener un impacto muy positivo. De hecho, lograron resultados interesantes de estas reformas. Se construyó una ley orgánica de educación superior. La misma ha sufrido reformas en los últimos tiempos. La última fue en 2020, ¿sí? Pero ¿cuál ha sido el resultado final que todos podemos advertir? Miles de jóvenes fuera de las universidades. La educación pública venida a menos. Las familias ecuatorianas endeudados con sus hijos para que puedan tener una carrera. Nuestros hijos sin empleo. De ahí la propuesta central nuestra, ¿no? Empleo juvenil con base tecnológica. Es decir, el resultado de las reformas vemos que no es el que esperábamos. Por tanto, hay que incursionar con decisión en una nueva reforma. ¿Que implique qué? ¿Que implique qué? Primero, que las universidades sintonicen con el desarrollo del conocimiento y, por tanto, orienten muchas de sus carreras al campo tecnológico, al campo de las telecomunicaciones, al campo del emprendimiento. Aquellas universidades que hagan esto, sean públicas o inclusive aquellas que son cofinanciadas, deberían ser beneficiadas de un presupuesto público mayor. ¿Sí? Por la educación tenemos que tener un conjunto, mejor dicho, una ley. Así como estoy proponiendo la ley orgánica de empleo juvenil, habría que pensar en una ley orgánica de becas. Porque las becas están distribuidas en la ley de educación superior, en el Código Ingenios, ¿sí? En muchos otros cuerpos legales que quieren estimular el empleo juvenil. De pronto va a ser necesario una ley, ¿sí? Que condense todo esto, reformule y dé la oportunidad para que los hijos de estos sectores a los que me he referido, amplios sectores populares, tengan la posibilidad de educarse. No hay sociedad en el mundo, Jorge, que no se haya desarrollado sobre la base de un esfuerzo grande, enorme, en el campo educativo. Y para tener ecuatorianas y ecuatorianos formados, educados, el Estado tiene que invertir más en una sociedad como la ecuatoriana, que es profundamente desigual, profundamente inequitativa. Entonces esto es sencillo. Aprendamos de los resultados no satisfactorios que tenemos. Corrijamos y empujemos con decisión, porque si favorecemos el sector educativo, estamos a la vez disminuyendo esta gran distancia que tenemos entre los ecuatorianos. Usted dijo una palabra hace un momento que me parece que es clave dentro de este nuevo mundo, de esta nueva dinámica que tenemos en el mundo, que es el emprendimiento. En el Ecuador el emprendimiento es casi imposible por la inseguridad que vivimos, ¿no? La gente hoy, por ejemplo, ya ha tenido que cerrar sus locales. Otros que tenían un proyecto de ponerse un negocio lo piensan 2 o 3 veces por la inseguridad. ¿Cómo atacar este tema de la inseguridad? A ver, primero resaltemos una cuestión que señala Jorge en la pregunta que formula. El sector pequeño y mediano, ¿sí? El emprendimiento pequeño y mediano, el empresario pequeño y mediano es el que más fuentes de empleo genera en nuestro país. Así es. ¿Sí? Es como que una cosa muy básica, orientar las políticas de desarrollo hacia este sector. Favorecer a los pequeños, medianos empresarios. Categóricamente señalamos esto con el programa de gobierno de Yacu Pérez. Las leyes que también podamos hacer
en medio de esta restricción temporal, que hay poco tiempo, deberán ser orientadas a favorecer el empleo juvenil en este sector. ¿Por qué remarco esto a su audiencia, Jorge? Porque es notorio, digamos, que esto se necesita. Y si esto se necesita ahí, entonces el tema de la seguridad tiene que acompañar este proceso. El Ejecutivo tiene todas las herramientas para combatir la delincuencia común, las bandas y el crimen organizado, las mafias. Hay que hacerlo. Es un tema de decisión política. Si se requieren leyes que acompañen este proceso en el gobierno de Yacu Pérez, estamos para eso. Pero no, ahora tenemos lo suficientemente el andamiaje legal que el Estado ecuatoriano tiene para enfrentar el crimen. No podemos dejar desprotegida a nuestra población. No podemos desproteger al pequeño, mediano comercio, que es el directamente más afectado. Entonces, otra vez, un tema de decisión. ¿Cómo se puede explicar que chalecos demoran en adquirirse u otros instrumentos de protección de la policía y de cuidado de la gente demoren en adquirirse 3, 4 meses? Si el problema es ya. ¿En manos de quién está esto? Del Ejecutivo. Entonces, con Yacu Pérez, tengamos la seguridad, porque yo estoy como que muy seguro, porque estoy caminando con él, estoy visitando los sectores populares de Quito, los barrios de Quito, de Pichincha con él. La decisión política es la que cuenta. Y sobre la base de esa decisión política de un hombre sencillo que siente estos problemas que estamos conversando, es que va a gobernar y en 1 año y meses va a demostrar que sí es posible, que sí se puede, ¿sí? Claro que podemos enrumbar, corregir los destinos del Ecuador. Algunos movimientos como Pachacuti, algunos movimientos indígenas y de otras etnias ecuatorianas, con el paso del tiempo no han sido bien vistos, ¿no? Es como que han sido parte y partícipes en todo gobierno, en todas las decisiones, y no han sido bien vistos. ¿Por qué esta vez hay que creer en una propuesta que tiene un nombre como Yacu Pérez, nacido precisamente en bases populares, con el apoyo de algunos movimientos también de estos? Claro. A ver, el movimiento indígena tiene su dinámica. El movimiento indígena del Ecuador es distinto al de Bolivia, al del Perú, y si hablamos del movimiento indígena de Colombia, es pequeño, es diferente. La sociedad ecuatoriana no puede seguir construyendo o buscando su desarrollo de espaldas al movimiento indígena. Usted recordará unas palabras de Juan Montalvo. Él señaló que si mi pluma, dijo Juan Montalvo, tuviera don de lágrimas, escribiría un libro sobre el indio y haría llorar al mundo. Lo escribió hace más de 100 años. Así es. ¿Y hoy los ecuatorianos no tenemos conciencia de esto? Perfecto, este es un tema. Pero el otro tema es que el mundo indígena se organiza e irrumpe en la política nacional. Un mundo indígena que, gracias a su movilización, por ejemplo, claro que esto sería un tema más largo de conversar, ha impedido que el neoliberalismo, esta corriente económica que domina el mundo, se imponga en el Ecuador. El neoliberalismo es una cuestión sencilla de comentar en pocas palabras. El Estado a lo mínimo, ¿sí? Que no haga nada el Estado y que el mercado sea el que define las cosas. En nuestro país no sé si necesitamos ese Estado tan pequeño, ¿sí? Necesitamos, como todos los países del mundo, cierto tamaño de Estado. Pero bueno, no es una clase de economía, pero el neoliberalismo es eso. ¿Qué movimiento social tienen los países latinoamericanos que impiden esto? El más notorio es el caso del Ecuador. Otro elemento, irrumpen en la política electoral. Crean un partido, un movimiento político llamado Pachacuti. Y claro, ahí se expresan las dificultades del movimiento indígena que se fracciona, etc. ¿Sí? Tienen líderes que tienen un tono más radical, otros más conciliadores. Hay indígenas que pertenecen al grupo de pensamiento de derecha, digamos, y también hay indígenas que pertenecen a grupos de centro, de izquierda. ¿Qué le quiero decir, Jorge, con esto a usted y a la audiencia? El Ecuador es diverso. El Ecuador, primero que nos podemos ver todos, y el color de la piel que tenemos, somos diversos. Lo que sí somos agradables, conversones, no como los políticos de esta clase política descompuesta, por decir de alguna manera. Entonces, si esta es la diversidad del Ecuador,
esa diversidad se expresa en la política. Entonces, hay un movimiento político indígena errático, pero también hay otros líderes del movimiento indígena. Y sin duda, Yacu Pérez es uno de esos líderes, de ahí que el Partido Socialista esté junto a Yacu, no solo porque representa la esencia del ecuatoriano. Los ecuatorianos, la mayoría, venimos de muy abajo. Nos hemos formado con esfuerzo. Yacu Pérez hace eso. Llega y obtiene algunos títulos universitarios. Es profesor universitario. Es un indígena formado y con la decisión de ser presidente para hacerlo realidad, esto de lo que yo denomino reencauzar los destinos del Ecuador. Muy bien. Alex, hablemos un poco ya de usted ahora, ¿no? Bueno, hemos hablado de la política, hemos hablado un poco de las propuestas. ¿Quién es Alex Remache? ¿Qué hace Alex Remache cuando no está en la cátedra, cuando no está en la política? ¿Su familia? ¿De dónde es usted, Alex? Cuéntanos un poquito de usted. Yo como la mayoría de jóvenes, cuando se gradúan en una ciudad chica, en un pueblo chico, nací en Alausí, en la provincia de Chimborazo, ahí donde pasó esta tragedia hace ya 3 meses. Ahí me gradué de bachiller y claro, como nos pasa a todos los ecuatorianos, buscar una universidad, vine a Quito, ingresé a la Universidad Central, me gradué de economista, muy jovencito ingresé a las filas de la Juventud Socialista y a más de 40 años que estoy en el partido. Tuve la oportunidad con una beca del Banco Interamericano de Desarrollo de hacer una maestría importante en Argentina, en políticas económicas y sociales. En Argentina también estudié un doctorado en economía. Tengo otros posgrados aquí en otros lados, pero eso es lo más importante. Nunca he estado fuera de la política. He estado en los cursos de formación, de capacitación, en equipos de asesoría técnica a municipios, a gobiernos nacionales, escribiendo planes de desarrollo con la gente, ¿no? He estado trabajando en esto permanentemente. Es decir, mi acción política ha sido a lo largo de mi vida. Desde cuando era joven pintando murales en las calles, ¿sí? Entrenando en discursos, en oratoria, a la gente, a los candidatos. Alguna vez he sido candidato también, pero hoy estoy aquí representando a mi partido en medio de esta alianza, que se denomina Claro que se puede, al Partido Socialista en el Distrito Centro Norte de Quito para la Asamblea Nacional. Muy bien. ¿Y la familia qué dijo sobre el tema de ahora estar ya de lleno en la política? Mi familia ha sufrido un poco la política, porque claro, en nuestro medio tiene sinsabores la política, tiene sinsabores. Acá pueden agredir sin sentido, o sea, a un político le pueden decir cualquier cosa, porque claro, uno se arriesga también a estar en el escenario público, ¿no? Pero no, acá el improperio, el insulto es lo que predomina en la política. Y eso es duro para una persona. La familia ventajosamente tiene una inclinación y una orientación clarísima en el espectro de la política. Mi madre, por ejemplo, una persona que vive conmigo, tiene 90 años, una profesora fiscal, ¿sí? Mi mujer comprende también esto. Tengo un hijo desempleado, vive en Argentina, está mirando qué hacer ahí. Él también es político, desde chiquito me acompañaba. Recuerdo que se robaba los megáfonos y él solo inventaba alguna consigna, algún grito. Él está afuera, va a venir a la campaña electoral, me va a venir a acompañar porque es un político, él está pensando en qué ley debo hacer, ¿sí? Y claro, el entorno inmediato, familiar mío, también ha estado siempre en la política del lado de las izquierdas, ¿no? Del lado de las izquierdas. Muy bien, ahí está entonces. Bueno, Alex, ¿por qué votar por ustedes, por todos los que forman parte de esta coalición del Movimiento Agua, del Partido Socialista, de Unidad Popular, de Democracia Sí, en todas las dignidades a donde van a proponer ustedes candidatos? Sí, nosotros estamos en todas las dignidades, nacionales, provinciales y en las circunscripciones donde existen, ¿no? Primero porque representamos o queremos representar esta aspiración de los ecuatorianos que está hastiado de cómo los políticos nos maltratan permanentemente. Luego creemos que podemos
de cara a decirle a la gente que nosotros estamos con un líder que representa la esencia del ecuatoriano, que nosotros mismos, los candidatos, queremos ser o emular esa esencia de Yacu Pérez. Tenemos formación, tenemos conocimiento, propuestas y sobre todo el compromiso de trabajar por los sectores más desposeídos de mi país. En el caso personal, desde la legislatura he señalado lo que se pretende hacer y lo vamos a hacer con decisión, con firmeza también. En el caso del Ejecutivo, ¿por qué votar por Yacu y sus listas? Pues porque pensamos que un gobierno nacido de las entrañas del pueblo tiene que orientar toda la política pública, toda la política social, la política económica, a las amplias mayorías y construir un Ecuador único en medio de la diversidad. A nadie se lo va a excluir, a nadie, a ningún sector económico. Pero eso sí, vamos a privilegiar en el poco tiempo que va a tener Yacu Pérez en el gobierno y nosotros en la legislatura, vamos a privilegiar con este criterio que he comentado, Jorge, acciones desde el Ejecutivo y desde la Asamblea Nacional para favorecer a la gente que necesita. Alex, muchísimo gusto, le deseamos mucha suerte, que esa campaña se desarrolle de la mejor forma posible, que se consigan los objetivos y que pues si es que es electo, pues todos esos proyectos se puedan ejecutar de la mejor forma. Así que esta es su casa además, ¿eh? Cuando Gracias. guste, por favor, aquí estamos para recibirlos y para dialogar de esto que nos gusta, ¿no? De hablar del país, de hablar de las soluciones, de hablar de todas las cosas que se pueden hacer en nuestro lindo Ecuador. Cómo no, un lindo Ecuador, ciertamente una linda gente, ¿no? Gracias, Jorge, a usted, a su audiencia y quizás tengamos la oportunidad de conversar en otro momento. Muchísimas gracias. Alex Remache con nosotros. Aquí él es candidato para la Asamblea Nacional por la provincia de Pichincha, distrito Centro Norte. Él es parte del Partido Socialista y está en una coalición importante también apoyando al candidato Yacu Pérez para la presidencia. Gracias a ustedes también por estar con nosotros, muy gentiles, por acompañarnos en Desde Tu Cancha. Estamos en nuestro espacio en donde hablamos de política, en donde hablamos de deporte, en donde hablamos de nuestro Ecuador. Un abrazo, que la pasen bien. Hasta la próxima.